Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema novedoso, además de relevante, lo que implica estas cuestiones de las modificaciones a la ley antilavado. Esta ley federal que pues inició ya hace ya varios años, en el 2012, inició su vigencia en México. Y bueno, vamos a ver que ha tenido un conjunto de reformas, de cambios, de modificaciones, reglas, reglamentos, etc. Y bueno, como bien sabemos, esta ley, pues se modificó hace, pues un poquito más de un mes, el pasado 16 de julio de ese año. Y bueno, para la gente que no nos conoce, mi nombre es Arnulfo Sánchez Miranda y tendré, pues, el placer de poder degustar de estas temáticas el día de hoy, pues con la finalidad precisamente de poder pues compartirles algo de lo que se ha dado a conocer recientemente. Pues vamos a ver, permítame tantito. Ay, caray, me emocioné y no abrí mi material, perdónme tantito. Pues digo, en lo que la gente también se va conectando, deme chance un minuto, porque sí, es un material interesante el que les puse a su consideración. Yo espero que ya la parte operativa de FIFA Cursos les haya entregado el material. Y bueno, yo voy a tratar aquí de una vez de proyectarlo para ir, digamos, ir calentando un poquito los motores y bueno, terminar, esperemos, en términos bien, eso de las 14 horas del día de hoy. En fin, pues vamos a ver que hay muchas cuestiones muy, muy interesantes, por las cuales tenemos que ir conociendo de manera paulatina, poco a poco, de manera, digamos, pues, de manera sucinta, de manera clara, de manera concreta, pero sobre todo, tratar pues, de comprender que esta ley precisamente pues tiene un conjunto de situaciones interesantes. Nomás una cuestión, ya estoy proyectando la primera lámina que es la presentación y bueno, la idea es no hablar en el vacío y bueno, hablar también bueno, pues con el material que pues mi equipo de trabajo y un servidor preparó para todos ustedes, ¿ok? Entonces el tema se llama Nuevas regulaciones versus lavado de dinero en México y pues tiene que ver con esa ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que, como lo dije hace unos momentos, bueno, pues eso se dio a conocer hace un poquito más de un mes, el pasado mes de julio, el día 16. Y bueno, pues la idea es tocar las reformas, los cambios. No voy a meter a cuestiones operativas y quiero hacer esa acotación porque, como lo comenté en su oportunidad con mi buen amigo Roberto Franco, pues la propia reforma es todo un paquete de cambios muy abundante, también muy, muy importante conocerlos. Y bueno, pues ya habrá forma o manera después de comenzar a analizar cada una de las temáticas que implica pues esta ley antilavado y que sobre todo pues tiene que ver con cuestiones de pues aquello que se debe llamar operaciones vulnerables, ¿ok? Entonces poco a poco vamos a ir entrándole a esto, simplemente para la gente que no nos conoce, decir que un servidor, Arnulfo Sánchez Miranda, es licenciado en Contaduría, también es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Impuestos y un conjunto de estudios más que, bueno, están en el material como parte de la presentación, de las cuales pues, hasta ahí lo comento, ¿no? He sido asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, aquí en el Congreso de la Unión, y bueno, al paso de los años, ya prácticamente estaba haciendo cuentas, pues casi, casi vamos a cumplir 30 años como autor de libros. Al paso de los años hemos elaborado 12 libros en materia, pues prácticamente en materia fiscal. Y bueno, ahí están los pormenores, ¿no? ¿Qué más les puedo decir a un servidor? Bueno, pues me gusta la cuestión impositiva, la cuestión financiera, digamos, pues no sé si es presunción, pero vaya, me jacto de decir que trato de aplicar lo que estudio en la práctica. Es muy difícil porque el contexto tributario, conjuntamente con el tema de hoy, pues es muy amplio y difícilmente uno lo puede ver todo. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Tratar
de compartir algunas ideas el día de hoy. Ok, entonces vámonos directamente al curso, al objetivo del curso, porque recordemos que aquí el villano y quien siempre nos persigue es el dios Cronos. Entonces vamos a ver que tenemos un objetivo muy interesante para efectos de este curso, que es nuevas regulaciones versus el lavado de dinero en México. Vamos a ver que lo que pretendemos en este curso es conocer, que ustedes conozcan de manera integral por parte de un servidor los fundamentos esenciales derivados de los cambios sufridos, pues en la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de una guía o por medio de una guía. Entonces, esta guía, ¿cuál es? Precisamente es el propio material que en estos momentos estoy proyectando. Entonces, aquí la finalidad es esa, que ustedes tengan esa guía, porque, insisto, son muchos los cambios, ¿verdad? Hay una lámina donde se ven todos los cambios, y bueno, son muy robustos los cambios, y vamos a tratar de, pues, de que esa guía, precisamente a través de algunos cuadros sinópticos, algunos esquemas, algunos comparativos de cómo estaba la ley y cómo quedó después de la reforma, algunos cálculos numéricos, sobre todo para efectos de conocer los umbrales en cuanto a actividades vulnerables y en cuanto al límite para efectos del uso del efectivo y de metales preciosos, entre otros. Bueno, pues usted, mi estimado amigo, pues tenga una idea clara en qué consistió la reforma para efectos de esta ley federal, de esta ley antilavado, comúnmente así conocida. Entonces vamos a tratar de ir conociendo algunos detalles. Ahí me queda claro que en esos cursos, bueno, hay gente que se suma, gente que conoce, gente que trae posiblemente ya experiencia, y también me queda claro que hay gente que se suma a esos cursos, pero que tienen de experiencia posiblemente poca o empiezan a conocer el tema. Pues yo creo que precisamente esta reforma, yo creo que trata, digamos, de concentrar un conjunto de ideas, un conjunto de inquietudes que pues nuestro gobierno federal ha tratado de implementar, como ya comentamos, desde el 2012, cuando se dio a conocer esta ley, y que bueno, pues vamos viendo que los cambios en materia legislativa y ya en la práctica empresarial en México, pues se hacen de manera, pues, digamos, paso uno, paso tres, hay todo un procedimiento, y yo creo que esta reforma del pasado 16 de julio, pues trata de, digamos, de centralizar muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Muchas situaciones que estaban previstas en reglas de carácter general de la propia ley, conjuntamente con reglamento, ahora digamos, se direccionan a la ley que vamos a platicar en cuanto a sus reformas en unos momentos más, que inclusive ya estamos en eso, pero bueno, para que ustedes vayan conociendo, entonces, cómo este material que estoy proyectando, pues ojalá y también alcance ese objetivo de ser una guía de estudio para ustedes, mis estimados amigos, y que esto pues logre, digamos, pues una de dos, ¿verdad? O le sigues dándole a esas temáticas, o dices, o ahí muere porque son muchos los cambios, sí, las modificaciones, o la otra, ¿verdad? Inclusive, pues hasta te motiva precisamente para que consigas una certificación que al parecer ahora con las nuevas reformas, pues ya va a ser obligatorio un dictamen para efectos de la ley antilavado, para efectos de las operaciones vulnerables, y eso es algo interesante, por eso comentaba, ¿verdad?, que esto podría inclusive motivar. Hay gente, no dudo, que ya está certificada para efectos de las operaciones vulnerables, pero hay gente que lo puede hacer y es una actividad, diría por ahí el emprendedor, es una ventana de oportunidad, por la cual yo les comparto y precisamente por eso el objetivo de hacer esta guía, que para efectos concretos es el material que estamos proyectando. ¿Ok? Entonces vámonos poco a poco, no se inquieten, son 4 horas. Insisto, lo mío va a ser platicar la reforma, algunas cuestiones de detalle nada más, pero insisto, porque hablar de la ley o hablar del tema antilevado no solamente es ver no solamente es ver la reforma, sino también es ver la ley como tal, ver reglas de carácter general, ver reglamento, inclusive ver disposiciones de la GAFI, que es un órgano internacional que, bueno, que pone en la mesa un conjunto de reglas para que los países que se han suscrito al mismo, pues cumplan con ciertas obligaciones, en ese caso, para efectos pues, de evitar el lavado de dinero en los sectores financieros de los países adherentes a este grupo de acción financiera internacional que es la GAFI, ¿ok? Entonces, poco a poco voy a ir platicando algunas cosas
interesantes, insisto, para que usted, mi estimado amigo o amiga, que nos hace pues el favor de acompañarnos en esas temáticas a través de FIFA Cursos, para poder compartirles, además de esta guía, un poquito, algo más como valores agregados, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo esa temática de las reformas inciden inclusive en el entorno de las empresas, porque quiero comentarles que de manera muy general, las obligaciones de los sujetos que llevan a cabo operaciones vulnerables se acrecentan, se incrementan. Una de ellas, como ya comenté hace unos minutos, es precisamente la obligación de que pues se les aplique una auditoría, ya sea por un auditor interno o por un auditor externo, ¿verdad? Va a depender el tipo de riesgo que tenga cada uno de las personas que llevan a cabo operaciones vulnerables, ¿no? Otras obligaciones va a ser pues perfilar a sus clientes, y mucho de lo que se observa en la reforma en la ley, en comento, que es esta ley federal para la protección e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es también pues perfilar a los clientes que para efectos de la ley se dan a conocer que son clientes o usuarias de tales sujetos, ¿no? Por ejemplo, pedirle la documentación de su identidad y resguardarla, preguntar a estos clientes o usuarios de las gentes, de las personas que llevan a cabo operaciones vulnerables, a qué te dedicas, cuál es tu actividad económica, cuáles son los patrones de tu conducta en materia, pues para con nosotros. Hay que determinar un perfil transaccional. Sí, ¿qué es lo que busca en concreto con esas obligaciones que se adicionan a los sujetos que llevan a cabo las operaciones vulnerables, que están suscritas en el artículo 18 de la ley en comento, precisamente que se evite que se filtren operaciones con recursos de procedencia ilícita en las empresas y como consecuencia en el sistema financiero mexicano e inclusive en el sistema financiero internacional, que son de las pautas que tanto se consideran para efectos prácticos en México como para efectos internacionales a través del GAFI, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay muchas situaciones que tenemos que ir considerando. Si se dan cuenta, ya empecé con el bombardeo de información, pero así es esto porque, insisto, el tema es muy interesante, muy relevante. Yo insisto, creo que esta reforma que ya empezó vigencia desde el mes pasado, el 17 de julio, bueno, pues da como consecuencia, pues yo creo que va a marcar un antes y un después en materia de antilavado en México. Así es que, pues vámonos, señores, vámonos poco a poco, de manera paulatina, vamos a ver cuál es el temario del día de hoy, como siempre he dicho, ¿verdad? Para llegar a buen puerto, pues hay que conocer la travesía de este viaje, en ese caso, de nuestro gran tema llamado como viaje, nuevas regulaciones versus lavado de dinero en México, producto de las reformas que se dan a conocer en esta ley antilavado, ¿ok? Entonces vamos a ver que, pues como temario, vamos a ver cuál es el objeto de la ley que es parte de lo que se reforma, inclusive ese objeto de la ley se incorpora en varios preceptos que pues integran a la propia ley. Recordemos que la ley lo componen prácticamente 65 artículos, más su reglamento, más reglas de carácter general. Inclusive quiero comentarles que yo creo que las reglas, sobre todo las reglas, no creo, se van a modificar conjuntamente con algunas cuestiones de reglamento, porque como lo dije hace unos momentos, algunas situaciones previstas tanto en las reglas como el reglamento se incorporan a la ley, pero también, como en el caso de algunos conceptos, digamos, se refuerzan los conceptos y entonces es dable decir que si, pues en la ley el concepto ya cambió, aun y cuando el concepto sigue, el contenido del concepto ya cambió, bueno, es dable decir que es factible que en las reglas también se modifican para hacerlo, una de dos, o lo eliminan de las reglas para dejarlo solamente en ley algunos conceptos, o simplemente, ¿verdad? Pues adecuan las reglas como el reglamento, porque recordemos que en definiciones hay algunas están en la ley, por ejemplo, como qué definiciones para entender esto, ¿verdad? Por ejemplo, qué es una actividad vulnerable, ¿verdad? Por ejemplo, qué son los avisos, quién es el beneficiario o controlador, ¿verdad? Cliente o usuario, qué son los delitos en materia antilavado, en fin, desarrollo inmobiliario, entre otros. Bueno, como digo, vamos a insistir, ¿verdad? Mucho de esto está en reglamentos y en reglas, y bueno, algunos de ellos van a pasar precisamente a dónde,
a la reforma fiscal directamente a la ley como tal. Entonces vamos a comenzar a verlos de manera, no se inquieten, todo está en el material afortunadamente, y bueno, se le diría que este material les sirva como guía, ¿no? Entonces vamos a ver que hay otras definiciones precisamente, hay nuevos umbrales para presentar los avisos, como ya comentamos, porque recordemos que los avisos de aquellos sujetos que llevan a cabo operaciones vulnerables, cuando llevan, por ejemplo, como actividad vulnerable, ¿verdad? Que a lo mejor es un casino, posiblemente, o es una empresa que se dedica a la guardia y custodia de valores, o a lo mejor es una agencia de autos, por ejemplo, o es una galería de arte, o es un fedatario público, llámese notario público, corredor público, fedatarios públicos, entre otras operaciones vulnerables que prevé el artículo 17 de la ley. Bueno, vamos a ver que precisamente para efectos de presentar el aviso hay umbrales. Hay un umbral mínimo y hay un umbral máximo, digamos, y si uno excede ese umbral o es igual al umbral máximo o excede de la cuantía de ese umbral máximo, entonces hay que presentar un conjunto de avisos. Avisos precisamente que están ceñidos a un conjunto, digamos, de categorías numéricas previstas en el artículo 17 de la ley que estamos platicando. Entonces vamos a ver, yo aquí para eso yo preparé un conjunto de cuadros conjuntamente con los umbrales. Inclusive una de las grandes reformas, de una se las comparto, es que anteriormente se refería mucho al salario mínimo para efectos de la Ciudad de México, del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y bueno, ahora todo ya se maneja en NUMAS. Entonces es uno de los primeros cambios en cuanto a los umbrales, que en lugar de salarios mínimos, y ya se manejan NUMAS, que ya está en la ley. Sí, cierto, me queda claro que ahí está la Constitución y están disposiciones del INEGI y un conjunto de cosas más, pero bueno, ahora directamente ya está suscrito en la ley como tal. ¿Y por qué? ¿Y a dónde llego yo con este tipo de reformas? Yo creo que, bueno, aquí en ese caso, pues quien maneja todo eso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, está, digamos, la reforma fiscal, perdón, la reforma de ley antilavado, pues tiene como objetivo, yo creo que, bueno, darle sus visos de legalidad, pues para que cuando mucha gente quiere interponer algún medio de defensa, bueno, pues digamos, no sea tan fácil, digamos, defenderse, y en algunos casos, bueno, pues que los asuntos los gane, en ese caso, Hacienda, porque es quien sería, ante quien combatiríamos ese tipo de situaciones cuando hay cuestiones de ilegalidad. Entonces, yo considero que todos estos cambios dan como consecuencia que todo es un ámbito jurídico, puesto que y tenga los visos de legalidad para efectos de las reformas que vienen en camino y que ya están prácticamente en vigor, ¿no? Hay otras obligaciones para aquellos que llevan a cabo las actividades vulnerables, vamos a verlo, ya platicar algunas de ellas, dijo una de ellas la auditoría, otra de ellas sería precisamente manuales operativos, manuales para efectos de la ley antilavado, entre otros presupuestos. Por ejemplo, también está ya la obligación de capacitar a los responsables que llevan a cabo las actividades vulnerables. Así es, se van a llevar a cabo, tienen que implementar las empresas sujetas por llevar a cabo actividades vulnerables y tener selección y planes de capacitación para los involucrados internamente en las empresas. Como ya he comentado, va a haber auditorías, vamos a trabajar, hay cambios en materia de uso de efectivo y metales, que es algo que ya también mencioné hace unos momentos. Se da a conocer un nuevo capítulo que es el 4 bis, que tiene que ver con el beneficiario controlador. Es decir, si bien es cierto en la ley se menciona antes de la reforma beneficiario controlador, bueno, ya se crea un capítulo en especial dentro de la ley federal, en comento, y bueno, también hay cambios en sanciones y delitos, y es bien importante conocerlos inclusive por los umbrales, ¿no? Entonces vamos a ver que pues es parte de la temática que conlleva esos cambios en materia de antilavado. Y bueno, como dicen por ahí, vámonos directamente al punto, vámonos directamente a los cambios. Y vamos a ver que esto, bueno, como ya he comentado, ¿verdad? Producto pues de los compromisos internacionales que tiene México, con ciertos organismos internacionales. Bueno, está lo que es la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Pues, Grupo de Acción Financiera Internacional se crea en 1989, ¿verdad? Con el apoyo del Grupo de los Siete,
Y bueno, y ellos, entre otras cosas, bueno, pues están viendo que el sistema financiero internacional podría colapsar si no se toman medidas para efectos del lavado de dinero y las implicaciones que esto podría fomentar como lo que es pues el terrorismo internacional, entre otras situaciones a considerar. Entonces aquí vamos a ver que aquí lo interesante es efectivamente que hay una cuestión de este Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual, producto de la ley sobre tratados, México, bueno, pues México tiene suscrito esa vinculación jurídicamente con ese Grupo de Acción Financiera Internacional. Como ya lo comentamos, es un organismo que nació en 1989 y que México pertenece al mismo a partir del año 2000. Y entonces, digamos, este organismo, ¿cómo trabaja? Bueno, pues da un conjunto de recomendaciones, tiene a nivel, un conjunto de 40 recomendaciones, y bueno, pues las recomendaciones buscan en particular, ¿verdad? Proteger el sistema financiero global, como ya lo comenté hace unos momentos, y efectivamente, vamos a ver que pues, las acciones que llevan esas 40, entre otras, pues tiene que ver entre ellas, pues implementar por parte de los estados, digamos, vinculantes o estado parte, pues tengan implementado un conjunto de medidas y pues México no ha sido la excepción, precisamente por eso en el 2012 México internamente, digamos, se da a conocer esta ley federal para la identificación, ¿verdad? Y para la protección e identificación de operaciones con recursos de procedencia lícita y que va vinculado inclusive con el artículo 400 bis del Código Penal Federal, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son digo, aquí ya les platiqué la esencia, pero vamos a ver qué pusimos en el material. Dice, es un organismo intergubernamental que establece estándares internacionales para combatir el lavado de activos financieros y el combate activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. México, como ya dije, es parte de la misma desde el año 2000. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene México a nivel internacional? Son dos fundamentales, lo que es combatir el lavado de dinero y que esto inhiba el financiamiento del terrorismo. Pues eso deriva un conjunto de compromisos internacionales para México y que pues da como consecuencia regular a los sujetos en materia del sector financiero. Y vamos a ver que de las actividades vulnerables no financieras, precisamente cuando hablamos de las leyes que hay internamente en México, está precisamente lo que es esa ley federal y que también pues tiene que ver con el sector financiero, que es una regulación especial y que, bueno, no es parte del tema, que diríamos que parte de las actividades que regulan esta ley son las actividades vulnerables y también del sector financiero. Recordemos que acorde con el artículo 14 de la ley, precisamente se considera que sistema financiero, todo lo que es sistema financiero se considera aquí como actividades vulnerables. Y para aquellas personas que no son parte del sistema financiero, ¿verdad? Pues pueden llevar a cabo ¿qué? Actividades vulnerables, como lo que son pues, los juegos y sorteos, como lo que son los servicios de custodia, custodia y traslado pues de valores, los servicios profesionales que prestan algunos profesionistas, donde no hay una vinculación contractual, por ejemplo, los activos virtuales, como son las criptomonedas, entre sus presupuestos, el comercio exterior, los servicios que prestan los notarios y los fedatarios públicos, ¿ok? Aquellas personas que, bueno, que dan el servicio de lo que es pues, tarjetas de crédito y de servicios, entre otros. En fin, vamos a ver que todo esto da como consecuencia ese conjunto de actividades vulnerables que así las ubica precisamente el artículo 17 de la ley sustancial, que es la ley precisamente federal para la protección e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está la introducción y bueno, pues la gente que quiera ahondar un poquito más sobre la temática, simplemente pues le da ahí en el ciberespacio y ahora con la inteligencia artificial, bueno, prácticamente pues ya los temas, le das un clic y aparecen en la pantalla de la computadora, ¿no? O de tu dispositivo electrónico, ¿ok? Entonces vamos a ver qué ahí está, ¿no?